Gasté $19,000 en la boda de mi hijo. Pagué cada centavo de esa fiesta. Y en plena recepción, él tomó el micrófono y dijo: «Quiero agradecer a mi verdadera madre», señalando a mi consuegra. Me quedé en silencio mientras todos me miraban. Entonces hice algo que él nunca va a olvidar. Soy Estefanía. Tengo 70 años y durante 45 de ellos fui la única madre que Marco conoció. Lo adopté cuando tenía 5 años, después de que sus padres biológicos murieran en un accidente. Era un niño tímido, asustado, que lloraba todas las noches pidiendo por su mamá muerta. Yo era una mujer soltera de 25 años. Trabajaba doble turno en una fábrica textil para poder mantenerlo. Renuncié a mi juventud, a mis sueños, a cualquier posibilidad de formar mi propia familia. Todo por él. Le di amor incondicional, educación privada, vacaciones que yo nunca pude permitirme de niña. Marco creció mimado, protegido, sin que le faltara absolutamente nada. Sacrifiqué todo lo que tenía y todo lo que era por ese niño que ahora me despreciaba públicamente. Cuando cumplió 18 años le conté la verdad sobre su adopción. Su reacción fue fría, distante. «Ya lo sabía», me dijo. «Siempre supe que no eras mi verdadera madre». Esas palabras me atravesaron como cuchillos, pero pensé que con el tiempo lo superaríamos. Me equivoqué completamente. Hace 3 años, Marco conoció a Bárbara, una mujer calculadora que desde el primer día me vio como un obstáculo. Ella venía de una familia adinerada. Su madre Mónica tenía propiedades, negocios, influencias. Comparado con eso, yo era solo una jubilada que vivía de una pensión modesta en un apartamento sencillo. Para Bárbara, yo era una vergüenza que había que ocultar. Bárbara empezó a susurrar veneno en los oídos de mi hijo. «Tu madre adoptiva es muy entrometida», le decía. «Mi madre nunca se metería tanto en nuestros asuntos». Marco comenzó a cambiar. Las visitas se volvieron esporádicas, las llamadas telefónicas más cortas, las respuestas más secas. Cada día que pasaba, mi hijo se alejaba más de mí. Pero cuando anunciaron la boda, yo estaba dispuesta a dar todo por él, una vez más. Marco vino a mi casa una tarde. Se sentó en mi sofá como si fuera un extraño. «Necesito que me ayudes con la boda», me dijo sin siquiera saludarme. «Los padres de Bárbara ya pusieron su parte, pero necesitamos más dinero para el salón que queremos». Le pregunté cuánto necesitaba. $19,000, respondió sin pestañear. Era prácticamente todos mis ahorros de toda una vida. De trabajo. El dinero que tenía guardado para emergencias médicas, para mi funeral, para no ser una carga para nadie. «Es mucho dinero, Marco», le dije. Su respuesta me heló la sangre. «Si realmente me amaras como dices, no lo pensarías 2 veces». Esa noche no pude dormir. $19,000 representaban 45 años de sacrificios, de trabajar hasta el agotamiento, de negarme pequeños placeres para ahorrar cada centavo. Pero era la boda de mi hijo. Pensé que tal vez, después de ese gesto, él recordaría todo lo que había hecho por él. Fui al banco al día siguiente. Retiré cada centavo de mis ahorros. Le entregué el cheque a Marco sin condiciones, sin reproches. Él lo tomó como si fuera lo más natural del mundo, como si yo le debiera eso y mucho más. Ni siquiera me dio las gracias. Solo dijo: «Bárbara va a estar contenta». Los meses siguientes fueron un infierno de preparativos, donde yo era tratada como una empleada más. Bárbara decidía todo: el menú, las flores, la música, hasta el lugar donde yo podía sentarme. «Es mi boda, no la tuya», me decía cada vez que intentaba opinar. Marco permanecía callado, dejando que su prometida me humillara una y otra vez. Un día intenté sugerir que invitáramos a mis pocas amigas de la fábrica.
Bárbara me miró con desprecio y dijo: «No queremos que esta boda se vea ordinaria». Marco asintió. Mis amigas, las mujeres que me habían acompañado durante décadas, no eran lo suficientemente buenas para la boda que yo estaba pagando. El día de la boda llegué temprano al salón. Llevaba un vestido coral que había comprado especialmente. Para la ocasión quería verme digna para mi hijo. Pero cuando Marco me vio, su primera reacción fue de disgusto. «¿No tienes algo más discreto?», me preguntó. «No quiero que llames la atención», como si mi presencia fuera una molestia. La ceremonia fue hermosa. Yo lloraba de emoción viendo a mi niño convertirse en hombre, formando su propia familia. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el pequeño que alguna vez consolé en mis brazos. Pensé que tal vez después de la boda las cosas mejorarían entre nosotros. Qué ingenua fui. Entonces llegó el momento de los agradecimientos en la recepción. Marco tomó el micrófono, sonrió a todos los invitados y dijo las palabras que me destrozaron. «Quiero agradecer a mi verdadera madre, doña Mónica, por recibirme en su familia con tanto amor». Y señaló a mi consuegra mientras todos aplaudían. Ahí, sentada en esa mesa, con mi vestido coral y mi corazón roto, tomé la decisión más importante de mi vida. Esa noche Marco aprendería lo que significaba perderlo todo. Me quedé sentada en esa mesa, sonriendo como si nada hubiera pasado. Pero por dentro algo se había roto para siempre. Los invitados me miraban con lástima. Algunos susurraban entre ellos. Mónica, la consuegra, se acercó a mí con una sonrisa falsa. «Estefanía, qué linda ceremonia», me dijo con voz melosa. «Gracias por todo lo que hiciste por Marco cuando era pequeño. Ahora nosotros nos encargamos de él». Esas palabras fueron como una bofetada. Cuando era pequeño, como si mi papel hubiera terminado hace décadas, como si 45 años de maternidad no significaran absolutamente nada. Mónica siguió hablando. «Bárbara me contó que te sacrificaste mucho por Marco, pero ya no tienes que preocuparte más. Él está en buenas manos ahora». Asentí educadamente, pero cada palabra era un puñal. Esta mujer que había aparecido en la vida de mi hijo apenas 3 años atrás se creía con el derecho de relegarme al pasado. Marco se acercó a nuestra mesa, radiante de felicidad. «¿Verdad que fue emotivo mi discurso?», preguntó. Mónica lo abrazó. «Precioso, hijo. Nos emocionaste a todos». «Hijo», le dijo hijo, a mi hijo, al niño que yo había criado, educado, amado incondicionalmente durante 45 años. Marco sonrió y le devolvió el abrazo. «Gracias, mamá Mónica, por todo el apoyo que nos han dado Bárbara y yo». Ni siquiera me miró. Era como si yo fuera invisible en mi propia mesa. Bárbara llegó corriendo con su vestido rosa. «¿Vieron? ¿Vieron lo que dijo Marco? Estoy tan feliz». Se colgó del brazo de su flamante esposo. «Mi amor, mi mamá está organizando una luna de miel sorpresa para nosotros. 3 semanas en Europa. ¿Puedes creerlo?». Marco la besó apasionadamente. «Tu mamá es increíble, siempre pensando en nosotros». Ahí estaba yo, la mujer que había pagado $19,000 por esa boda, siendo testigo de cómo celebraban los regalos de otra persona. Mónica tenía propiedades, negocios prósperos, conexiones importantes. Yo solo tenía una cuenta bancaria vacía y un corazón destrozado. La fiesta continuó. Marco y Bárbara bailaron su primer baile como esposos. Mónica los grababa con su teléfono, emocionada, como si fuera la abuela orgullosa. Yo permanecí sentada, observando cómo mi hijo vivía el día más importante de su vida sin siquiera reconocer mi presencia. Cerca de la medianoche, decidí irme. Me acerqué a Marco para despedirme. «Me voy, hijo. Fue una boda hermosa». Él apenas levantó la vista de su conversación con los amigos de Bárbara. «Ah, sí. Gracias por venir».
como si fuera una invitada cualquiera, como si no hubiera financiado cada detalle de esa celebración. Bárbara me interceptó camino a la salida. «Estefanía, antes de que te vayas, quería pedirte un favor». Mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez quería agradecerme, tal vez reconocer mi sacrificio. Marco y yo estamos planeando comprar una casa después de la luna de miel. Algo grande, con jardín, en un barrio exclusivo. Sabemos que tienes algunos ahorros más guardados. Me quedé helada. «Bárbara, acabo de gastar todos mis ahorros en esta boda». Ella sonrió condescendientemente. «Vamos, Estefanía, una mujer de tu edad no necesita tanto dinero. Además, sería una inversión en el futuro de tu hijo. Piénsalo». Y se alejó, dejándome con la palabra en la boca. Salí del salón con las piernas temblando. El valet me trajo mi auto. Un pequeño sedán de 15 años que contrastaba vergonzosamente con los vehículos de lujo de los otros invitados. Mientras manejaba de vuelta a mi apartamento, las lágrimas comenzaron a caer. 45 años de amor incondicional, resumidos en una noche de humillación pública. Llegué a mi casa y me senté en mi sofá, aún con el vestido coral puesto. Miré alrededor de mi modesto apartamento. Las fotos de Marco en las paredes, desde los 5 años hasta la graduación universitaria. Su habitación, que mantuve intacta durante años esperando que viniera a visitarme. Los regalos de cumpleaños que él nunca usó, pero que yo guardaba con cariño. Todo parecía una burla ahora. Había vivido para ese niño. Había renunciado a todo por él. Y ahora él me había borrado de su vida en una sola frase. Mi verdadera madre. Como si los 45 años anteriores hubieran sido una mentira. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama recordando cada momento de humillación. La forma en que Marco me presentó como la señora que me crió a algunos invitados. La manera en que Bárbara me ignoró durante el brindis. Los comentarios que escuché en el baño. Pobrecita, debe ser doloroso ver cómo tu hijo prefiere a otra familia. Al día siguiente, Marco me llamó desde el aeropuerto. Solo quería avisarte que ya nos vamos de luna de miel. Su voz sonaba impaciente, como si fuera una obligación llamarme. Ah, y Bárbara quería que te dijera que cuando regresemos vamos a necesitar ayuda con los gastos de la nueva casa. Ya sabes, es el momento de que demuestres cuánto me quieres. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Marco, le dije con voz temblorosa. Acabo de gastar todos mis ahorros en tu boda. Él suspiró con irritación. Mamá, no seas dramática. Sé que tienes más dinero guardado. Siempre has sido muy ahorrativa. La línea se cortó. Ni siquiera se despidió. Me quedé con el teléfono en la mano, procesando lo que acababa de pasar. Mi hijo acababa de pedirme más dinero el día después de su boda, después de haberme humillado públicamente. Y cuando le dije que había gastado todo en él, me colgó. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. Durante 70 años había sido una mujer sumisa, que se tragaba el orgullo, que ponía a otros antes que a mí misma. Había aceptado humillaciones, desprecios, maltratos, siempre pensando que era mi deber sufrir en silencio. Pero esa llamada telefónica me despertó. Marco no me veía como su madre. Me veía como un cajero automático. Bárbara no me respetaba, como la mujer que había criado a su esposo. Me veía como una rival a la que había que eliminar. Mónica no me agradecía por haber cuidado de Marco durante décadas. Me veía como un estorbo del pasado. Caminé hasta mi habitación y abrí el cajón de mi cómoda. Ahí, en el fondo, estaba el sobre que no había tocado desde hacía años. El sobre que contenía documentos que Marco nunca había visto. Documentos que probaban algo que él jamás había sospechado. Saqué los papeles con manos temblorosas. Certificados de depósito,
escrituras de propiedades, pólizas de seguros, la herencia de mi padre, que había mantenido en secreto durante décadas, los bienes que había acumulado trabajando no solo en la fábrica textil, sino también invirtiendo inteligentemente cada centavo extra. Marco pensaba que yo era una pobre jubilada que vivía de una pensión miserable. No tenía idea de que su mamá adoptiva poseía propiedades valoradas en cientos de miles de dólares. No sabía que tenía cuentas bancarias en 3 bancos diferentes. No sospechaba que la mujer a la que acababa de humillar públicamente era más rica que su preciada consuegra Mónica. Sonreí por primera vez en meses. Marco quería saber lo que era tener una verdadera madre. Bárbara quería ver cuánto dinero podía sacarme. Mónica quería borrarme de la vida de mi hijo. Muy pronto los 3 iban a descubrir con quién se habían metido. Tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. «Bufete de Abogados Mendoza», contestó una voz profesional. «Habla Estefanía Herrera. Necesito hablar con el licenciado Raúl urgentemente. Es sobre una herencia familiar». El licenciado Raúl me recibió en su oficina 3 días después. Era un hombre elegante de unos 50 años, con quien había trabajado años atrás cuando mi padre murió. «Doña Estefanía», me dijo estrechando mi mano. «Hacía mucho que no la veía. ¿En qué puedo ayudarla?» Me senté frente a su escritorio de caoba y respiré profundo. «Quiero que revise todos mis bienes, licenciado. Propiedades, cuentas bancarias, inversiones, todo lo que heredé de mi padre y lo que he acumulado durante estos años». Raúl abrió una carpeta gruesa. «Por supuesto. Recuerdo que su padre era un hombre muy previsor. Déjeme revisar los documentos actualizados». Mientras él leía, yo recordaba cómo había llegado a tener esa fortuna oculta. Mi padre había sido un inmigrante trabajador que compró terrenos baratos en las afueras de la ciudad cuando yo era niña. «Algún día esto va a valer oro», me decía. Tenía razón. Esos terrenos ahora estaban en el corazón del distrito financiero. «Impresionante», murmuró Raúl. «Tiene usted 4 propiedades comerciales, 2 apartamentos de lujo en renta y cuentas de inversión por un valor total de...». Hizo una pausa y me miró por encima de los lentes. $840.000, doña Estefanía. La cifra me golpeó, aunque ya la conocía. $840.000. Mientras Marco me había humillado por 19.000, yo tenía casi $1 millón que él desconocía completamente. «Licenciado», le dije con voz firme, «quiero hacer algunos cambios en mi testamento». Durante las siguientes 2 horas, repasamos cada detalle. Raúl tomaba notas mientras yo explicaba mis nuevas decisiones. «Quiero que mi hijo Marco sea removido como beneficiario de todos mis bienes. En su lugar, quiero crear una fundación benéfica para madres solteras que adoptan niños». El abogado levantó las cejas. «¿Está segura, doña Estefanía? Es una decisión muy drástica». «Completamente segura», respondí. «Mi hijo me dejó muy claro en su boda que yo no soy su verdadera madre. Si ese es el caso, entonces no tiene derecho a heredar nada de una extraña». Raúl asintió y continuó escribiendo. «También quiero que prepare una carta oficial dirigida a Marco, informándole sobre estos cambios». Salí de la oficina del licenciado sintiéndome liberada por primera vez en años. Había dado el primer paso para recuperar mi dignidad, pero esto era solo el comienzo. Marco, Bárbara y Mónica me habían subestimado completamente. Pensaban que era una viejita indefensa a la que podían pisotear. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Esa misma tarde fui a visitar una de mis propiedades, un elegante edificio de oficinas en el centro de la ciudad. El administrador, don Elías, me recibió con sorpresa.
Doña Estefanía, qué honor verla por aquí. ¿Necesita algo en particular? Le expliqué que quería ver el apartamento del último piso, el penthouse que había estado vacío durante meses. Es una propiedad hermosa, me explicó Elías mientras subíamos en el ascensor. 3 habitaciones, 2 baños, terraza con vista panorámica. Lo hemos tenido en renta, pero no hemos encontrado el inquilino adecuado. Cuando entramos al apartamento, me quedé sin aliento. Era espectacular. Pisos de mármol, ventanales enormes, una cocina moderna que parecía salida de una revista. Don Elías, le dije, cancele el anuncio de renta. Yo me voy a mudar aquí. El hombre me miró confundido. ¿Está segura, doña Estefanía? Este apartamento cuesta $3,000 mensuales de renta. Su apartamento actual le debe costar una fracción de eso. Sonreí. Estoy completamente segura. Prepare el contrato. Esa noche llamé a una empresa de mudanzas de lujo. Quiero que mañana mismo trasladen todas mis pertenencias de mi apartamento actual al penthouse del edificio Solarium, les dije. Y quiero que contraten decoradores para que el lugar esté impecable. El costo del servicio era más de lo que solía gastar en 3 meses, pero ya no me importaba. Al día siguiente, mientras los trabajadores empacaban mis cosas, recibí una llamada de Marco. Acababa de regresar de su luna de miel. «Mamá, ¿dónde estás? Fui a tu apartamento y hay camiones de mudanza afuera». Su voz sonaba preocupada, pero no por mí. Por sus planes de pedirme más dinero. «Me estoy mudando, Marco», le respondí tranquilamente. «¿Mudando? ¿A dónde? ¿Por qué no me dijiste nada?» Pude escuchar a Bárbara de fondo preguntando qué pasaba. «No creí que fuera necesario informarte. Después de todo, como dejaste muy claro en tu boda, yo no soy tu verdadera madre». Hubo un silencio incómodo. «Mamá, no seas dramática. ¿Sabes? Que te quiero. Solo que... Bueno, doña Mónica ha sido como una segunda madre para mí». Esas palabras confirmaron lo que ya sabía. Para Marco, yo era reemplazable. «Marco», le dije, «si me necesitas, mi nuevo número está con el licenciado. Raúl. Él tiene toda mi información actualizada». «¿Licenciado Raúl? ¿Por qué tienes abogado?» «Mamá, me estás asustando». Por primera vez en meses, detecté inseguridad en su voz. «Solo estoy poniendo mis asuntos en orden, hijo. A los 70 años, es lo responsable». Colgué antes de que pudiera responder. Esa tarde me instalé en mi nuevo hogar. El penthouse era un sueño hecho realidad. Desde la terraza podía ver toda la ciudad extenderse a mis pies. Los decoradores habían hecho un trabajo excelente. Muebles elegantes, cortinas de seda, una cocina equipada con electrodomésticos de última generación. Me preparé una copa de vino francés, de una botella que costaba más de lo que solía gastar en una semana de comida, y me senté en mi nueva sala. Por primera vez en décadas, me sentía en control de mi vida. No más vivir esperando migajas de afecto de Marco. No más aceptar humillaciones de Bárbara. No más ser invisible para Mónica. Al tercer día en mi nuevo apartamento, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «Doña Estefanía, habla Mónica, la mamá de Bárbara». Su voz había perdido toda la dulzura falsa de la boda. «Necesito hablar con usted urgentemente». Sonreí. Ya empezaba la diversión. «Por supuesto, doña Mónica. ¿En qué puedo ayudarla?» Hubo una pausa. «Marco me contó que se mudó y que tiene abogado. Bárbara está muy preocupada. ¿Pasó algo?» La preocupación en su voz era música para mis oídos. Después de décadas de ser ignorada, ahora ellos necesitaban respuestas mías. «No pasó nada grave», respondí con calma.
Solo decidí hacer algunos cambios en mi vida. A los 70 años, una aprende que la vida es demasiado corta para desperdiciarla con personas que no te valoran. Otra pausa más larga. Doña Estefanía, ¿podríamos reunirnos? Creo que hay un malentendido. Malentendido. ¡Qué interesante! Cuando me humillaron en la boda no había malentendidos. Cuando Marco me pidió más dinero al día siguiente, no había confusiones. Pero ahora que yo había desaparecido de sus vidas, de repente todo era un malentendido. Claro, doña Mónica, pero tendrá que venir a mi nuevo apartamento. Ya no salgo tanto como antes. Le di mi nueva dirección. El edificio Solarium era conocido en toda la ciudad como uno de los más exclusivos. Sabía que Mónica reconocería la dirección inmediatamente. ¿El edificio Solarium?, preguntó con sorpresa. Sí, confirmé. Penthouse, piso 25. El portero la anunciará. Colgué sonriendo. Mónica llegó 2 horas después, acompañada de Bárbara y Marco. Los 3 parecían nerviosos cuando el portero los anunció. «Pueden subir», les dije a través del intercomunicador. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, en mi piso, sus caras de asombro fueron mi primera victoria. «Madre Santa», murmuró Bárbara mirando el apartamento. «¿Cómo puede pagar esto?» Marco caminaba por la sala como si estuviera en un museo, tocando los muebles con incredulidad. Mónica mantenía la compostura, pero veía la confusión en sus ojos. «Siéntense, por favor», les dije señalando el sofá de cuero italiano. «¿Gustan algo de beber? Tengo vino francés, whisky escocés, champán». Mónica rechazó educadamente, pero Marco no podía ocultar su desconcierto. «Mamá, ¿de dónde sacaste dinero para todo esto?». Esa pregunta era exactamente lo que había estado esperando. Me senté frente a ellos, crucé las piernas elegantemente y sonreí. «Querido Marco, hay muchas cosas sobre tu mamá adoptiva que nunca te molestaste en preguntar». Marco se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en mí. «¿Qué quieres decir con eso, mamá?». Mónica y Bárbara intercambiaron miradas nerviosas. Pude ver cómo sus mentes trabajaban, tratando de entender cómo una simple jubilada podía vivir en semejante lujo. «Bueno», comencé lentamente, disfrutando cada segundo. «Resulta que mi padre, tu abuelo adoptivo, era un hombre muy inteligente con las inversiones. Cuando murió, me dejó algunas propiedades». Marco frunció el ceño. «¿Propiedades? Nunca me dijiste nada de eso». Sonreí dulcemente. «Nunca preguntaste, querido. Durante 45 años te enfocaste en lo que yo podía darte inmediatamente. Nunca te interesó conocer mi historia, mis orígenes, mi familia». La verdad de esas palabras golpeó el aire como una bofetada. Bárbara se removió incómoda, en el sofá. «Pero, ¿por qué vivías en ese apartamento tan modesto si tenías dinero?». Su voz tenía un tono acusatorio, como si yo le hubiera mentido personalmente. «Porque, mi querida Bárbara, aprendí desde joven que el dinero atrae a las personas equivocadas. Mi padre me enseñó a vivir con humildad». Mónica finalmente habló. «Doña Estefanía, entiendo que pueda estar molesta por algunos comentarios en la boda. Pero Marco la ama mucho. Él solo quiso agradecer a nuestra familia por recibirlo con cariño». Su voz sonaba conciliadora, pero falsa. «¿Algunos comentarios?», repetí, dejando que la frase colgara en el aire. Marco se paró frente a 200 invitados y declaró públicamente que usted es su verdadera madre. Eso no fue un comentario, doña Mónica. Fue una declaración. Marco palideció. «Mamá, yo no quise...». «¿No quisiste qué, Marco?», lo interrumpí. «¿No quisiste herirme? ¿No quisiste humillarme?
¿No quisiste borrar 45 años de maternidad en una sola frase? Mi voz se había endurecido. O tal vez no quisiste que yo descubriera quién eres, realmente. El silencio se extendió por varios minutos. Bárbara jugaba nerviosamente con su anillo de bodas. Mónica mantenía su sonrisa forzada. Marco me miraba como si me viera por primera vez. «Mamá», dijo finalmente, «siento mucho si te lastimé. No era mi intención. Estaba nervioso, emocionado. Marco», lo corté. «Déjame contarte algo sobre las intenciones. Cuando tenías 5 años y llorabas todas las noches, mi intención era consolarte. Cuando trabajé 2 empleos para pagarte la escuela privada, mi intención era darte las mejores oportunidades. Cuando gasté mis ahorros en tu boda, mi intención era verte feliz». Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. «Pero, cuando me llamaste al día siguiente de tu boda pidiendo más dinero, ¿cuál era tu intención, Marco? Cuando Bárbara me dijo que una mujer de mi edad no necesitaba tanto dinero, ¿cuál era su intención?» Bárbara se puso roja. «Yo nunca dije eso». Me volví lentamente hacia ella. «¿En serio? Porque tengo muy buena memoria. Tus palabras exactas fueron: una mujer de tu edad no necesita tanto dinero. Sería una inversión en el futuro de tu hijo». La tensión en la sala era palpable. Mónica trató de mediar. «Doña Estefanía, creo que todos estamos exagerando. Somos familia ahora. Deberíamos apoyarnos mutuamente». Sonreí fríamente. «Familia. ¿Qué palabra más interesante?» Marco dejó muy claro que su familia real incluye a usted, doña Mónica. Yo soy solo la señora que lo crió. Marco se puso de pie abruptamente. «Basta. Esto es ridículo. Estás actuando como una niña caprichosa». Sus palabras resonaron en el apartamento como un disparo. Mónica lo miró con reproche. «Marco, no le hables así a tu madre». Pero el daño ya estaba hecho. «Ahí está», dije con calma. «Ahí está el verdadero Marco, el que sale cuando las cosas no van como él quiere». Caminé hacia mi bolso y saqué una carpeta. «Ya que estamos siendo honestos, permítanme mostrarles algo». Abrí la carpeta sobre la mesa de centro. Eran fotografías de mis propiedades. «Este es el edificio de oficinas donde vivo ahora. Lo heredé de mi padre». Marco se acercó para ver mejor. «También tengo este complejo de apartamentos en el distrito de Palermo». Bárbara ahogó un grito. «Y esta plaza comercial en el centro». Sus caras reflejaban incredulidad total. Mónica miraba las fotos como si fueran documentos extraterrestres. «También tengo cuentas de inversión», continué, «y algunas otras propiedades menores». Cerré la carpeta. «En total, mi patrimonio asciende a $840,000. Bárbara se desmayó. Literalmente se desplomó en el sofá. Marco corrió a ayudarla mientras Mónica la abanicaba con una revista. «¿840,000?» murmuró Marco. «¿Tenías $840,000 y me dejaste gastar mis ahorros en emergencias médicas el año pasado?» Esa pregunta mostró exactamente quién era él. Ni siquiera en ese momento de shock podía ver más allá de su propio beneficio. «Marco», le dije suavemente, «en algún momento durante esa emergencia médica preguntaste cómo estaba yo. ¿Te preocupaste por mi salud emocional? ¿O solo querías el dinero?» Mónica ayudó a Bárbara a incorporarse. La joven estaba pálida y temblaba. «No entiendo», balbuceó. «Si tenías tanto dinero, ¿por qué actuabas como si fueras pobre? ¿Por qué nos dejaste pagar cosas si podías hacerlo tú?» Su indignación era fascinante, como si yo le hubiera robado algo. «Bárbara», respondí,
Nunca actué como pobre. Simplemente viví de mi pensión y mantuve privado mi patrimonio. Ustedes asumieron que porque era una jubilada que adoptó un niño, debía ser pobre. Esa fue su decisión, no mía. Marco se pasaba las manos por el cabello, procesando la información. Mamá, esto cambia todo. Podríamos haber hecho tantas cosas juntos. Podríamos haber... ¿Podríamos haber qué, Marco? Lo interrumpí. ¿Podríamos haber sido una familia real? ¿O podríamos haber gastado mi dinero en cosas que tú querías? La pregunta quedó flotando en el aire. Marco no pudo responder porque ambos sabíamos cuál era la verdad. Mónica se aclaró la garganta. Doña Estefanía, entiendo que esté dolida, pero ahora que sabemos toda la verdad, podemos empezar, de nuevo, como una familia unida. Miré a esta mujer que había orquestado mi humillación pública y ahora quería empezar de nuevo, después de descubrir mi fortuna. Doña Mónica, le dije con una sonrisa, me temo que es demasiado tarde para eso. Saqué otro documento de mi bolso. Este es mi nuevo testamento. Marco ha sido removido como beneficiario de todos mis bienes. Las 3 caras se pusieron blancas simultáneamente. En su lugar, he creado una fundación para madres solteras que adoptan niños abandonados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marco me miraba como si acabara de dispararle. Bárbara comenzó a llorar. Mónica mantenía la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente. «Mamá», susurró Marco, «no puedes hacer esto. Soy tu hijo». Sonreí tristemente. «No, Marco. Como dejaste muy claro en tu boda, yo no soy tu verdadera madre. Y si ese es el caso, entonces tú no eres realmente mi hijo». Marco se quedó paralizado por varios segundos, procesando mis palabras. Luego explotó. «Esto es una locura. No puedes desheredarme por un comentario estúpido». Su voz se había vuelto aguda, desesperada. «Soy tu hijo. Te he amado toda mi vida». «¿Me has amado?», pregunté con calma. «Marco, dime una sola vez en los últimos 3 años que me hayas llamado solo para saber cómo estaba. Una sola vez que me hayas visitado sin pedirme dinero. Una sola vez que me hayas incluido en tus planes sin que yo tuviera que pagar algo». Se quedó callado. Bárbara sollozaba en el sofá mientras Mónica trataba de consolarla. «Esto es injusto», murmuró Bárbara entre lágrimas. «Nosotros lo amamos. Mi familia lo recibió con cariño». La ironía de sus palabras era deliciosa. Ahora que sabían de mi dinero, de repente yo era parte de la familia. «Bárbara», le dije suavemente, «cuando me dijiste que una mujer de mi edad no necesitaba tanto dinero, eso era amor. Cuando me sentaron en la mesa del fondo en la boda que yo pagué, ¿eso era inclusión familiar? Cuando Marco me agradeció públicamente a otra mujer como su verdadera madre, ¿eso era respeto?». Mónica finalmente habló. Su voz había perdido toda pretensión de dulzura. «Doña Estefanía, entiendo que esté herida, pero esto es venganza. ¿Realmente va a castigar a Marco por el resto de su vida por un error?». Sus palabras confirmaron lo que siempre había sospechado. Para ella, yo era solo un obstáculo entre su nueva familia y mi dinero. «No es venganza, doña Mónica», respondí. «Es justicia. Marco tomó una decisión consciente de reemplazarme como madre. Ahora está viviendo las consecuencias de esa decisión». Me dirigí hacia la ventana, contemplando la ciudad. «Además, no entiendo por qué están tan preocupados. Según Marco, usted es su verdadera madre ahora. Seguramente usted puede proveer por él». El silencio que siguió fue revelador. Marco miró a Mónica expectante,
pero ella desvió la mirada. La realidad era que, a pesar de toda su pose de familia, adinerada, los recursos de Mónica no se comparaban con los míos. Y ahora que Marco sabía cuánto dinero había perdido, la pensión de Mónica le parecía insignificante. «Mamá», dijo Marco, su voz ahora suplicante. «Por favor, perdóname. Fui un estúpido. Estaba nervioso en la boda. Quería quedar bien. ¿Con la familia de Bárbara? No pensé en cómo te sentirías». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Te amo. Siempre te he amado. Eres mi madre, mi única madre». Era fascinante ver cómo $840.000 podían despertar tanto amor filial. «Marco», le dije volviéndome hacia él, «si realmente me amas, entonces respeta mi decisión. Esto no es solo por la boda, es por 3 años de desprecio, de pedidos constantes de dinero, de tratarme como una obligación molesta». Bárbara se puso de pie tambaleándose. «Esto es culpa mía», gritó histéricamente. «Yo lo convencí de que dijera eso. Yo quería que mi mamá se sintiera especial». Su confesión desesperada reveló la manipulación que siempre había sospechado. «Bárbara», le dije, «aprecio tu honestidad, pero eso solo confirma que ustedes planearon mi humillación». Marco se acercó a mí, tratando de tomar mis manos. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos ser una familia de verdad. Bárbara pedirá perdón. Yo haré todo lo que me pidas. Pero no me castigues así». Sus ojos estaban rojos, su voz quebrada. Era la primera vez en años que lo veía mostrar emoción genuina por mí. «Marco», suspiré, «¿sabes cuál es la parte más triste de todo esto? Que necesitaste saber de mi dinero para recordar que me amas. Hace una semana, cuando pensabas que solo tenía una pensión miserable, me colgaste el teléfono cuando te dije que había gastado mis ahorros en tu boda». Mónica se levantó abruptamente. «Bueno, esto ha sido muy emotivo, pero creo que todos necesitamos tiempo para reflexionar». Su cambio de táctica era obvio. Ya no podía fingir que esto era solo un malentendido familiar. Ahora sabía que estaba ante una mujer con recursos suficientes para hacer lo que quisiera. «Tiene razón», coincidí. «Necesitan tiempo para procesar esto, especialmente porque hay más noticias». Saqué otro documento de mi bolso. «He decidido mudarme a Europa. Ya compré un apartamento en Barcelona». Las 3 caras se llenaron de horror. «Me voy en 2 semanas. ¡No puedes irte!», gritó Marco. «Este es tu hogar. Tu familia está aquí». La desesperación en su voz era palpable. «Marco», le respondí, «mi hogar es donde me respetan. Mi familia son las personas que me valoran. Claramente, eso no es aquí». Bárbara se aferró al brazo de Marco. «Dile que no se vaya. Dile que haremos lo que sea necesario». Era patético ver cómo el dinero había transformado su actitud hacia mí. La misma mujer que me había dicho que no necesitaba tanto dinero, ahora me suplicaba que no me fuera. «Hay una sola cosa que me haría reconsiderar», dije lentamente. Los 3 se inclinaron hacia adelante, esperanzados. «Quiero que Marco haga una disculpa pública. Un video donde explique exactamente lo que hizo mal en la boda y por qué está arrepentido. Y quiero que lo suba a sus redes sociales». Marco palideció. «Un video público. Pero eso sería humillante». La ironía era perfecta. Él me había humillado públicamente, pero ahora que le tocaba a él, de repente la humillación era inaceptable. «Exactamente», respondí. «Ahora entiendes cómo me sentí yo». Mónica intervino rápidamente. «Eso es razonable. Marco puede hacer el video». Pero Marco negó con la cabeza. «No puedo hacer eso. Mis amigos, mis compañeros de trabajo, todos van a ver ese video».
Su orgullo era más importante que nuestro supuesto amor filial. Entonces, supongo que no hay nada más que hablar, dije dirigiéndome hacia la puerta. Los acompaño a la salida. Marco se desesperó. Espera, dame tiempo para pensarlo. Pero ya había tomado mi decisión. Su reacción había confirmado lo que necesitaba saber. Marco, le dije mientras abría la puerta, has tenido 45 años para pensar en nuestra relación. Has tenido 3 años para tratarme con respeto. Has tenido 3 semanas desde la boda para disculparte genuinamente. No necesitas más tiempo. Necesitas mejores prioridades. Los 3 salieron del apartamento en silencio. Desde mi ventana los vi subir a un taxi. Marco miraba hacia arriba, hacia mi piso, con expresión desesperada. Bárbara lloraba en el hombro de Mónica. Era una imagen patética, pero no sentí lástima por ellos. Esa noche me serví otra copa de vino y me senté en mi terraza. La ciudad se extendía a mis pies, brillando con miles de luces. Por primera vez en décadas, me sentía completamente libre. No más súplicas por dinero. No más humillaciones familiares. No más vivir para alguien que no me valoraba. Mi teléfono sonó varias veces. Marco, Bárbara, incluso Mónica me enviaron mensajes desesperados, promesas de cambio, súplicas de perdón, ofertas de terapia familiar. Los ignoré todos. Ya habían tenido su oportunidad de ser una familia real. La habían desperdiciado. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era Javier, un viejo amigo de la fábrica textil. Estefanía, vi a tu hijo en el centro comercial ayer. Se veía terrible. ¿Está todo bien? Sonreí. Las noticias viajaban rápido. Todo está perfectamente bien, Javier. Finalmente está todo como debe ser. Durante los siguientes días, Marco intensificó sus intentos de contactarme. Llamadas a todas horas, mensajes de texto desesperados, incluso flores enviadas a mi apartamento. Todos sus esfuerzos fueron en vano. Había cruzado una línea que no tenía retorno. El cuarto día después de nuestra confrontación, decidí salir a hacer algunas compras. Tenía que preparar mi mudanza a Barcelona y quería comprar algunas cosas elegantes para mi nueva vida. Elegí la joyería más exclusiva de la ciudad, un lugar donde solo compraban los verdaderamente adinerados. Cuando entré a la boutique, la vendedora me miró con cierto desdén. Llevaba ropa sencilla, nada que indicara mi verdadero patrimonio. ¿En qué puedo ayudarla?, me preguntó con tono condescendiente. Estoy interesada en ver algunas piezas especiales, respondí. Collares de diamantes, quizás algunos zafiros. Mujer me condujo hacia una vitrina modesta. Estas son nuestras piezas más accesibles, me dijo mostrándome joyas que claramente consideraba apropiadas para mi presupuesto. Sonreí educadamente. Disculpe, pero me refería a sus piezas realmente especiales, las que guardan para clientes VIP. Su expresión cambió ligeramente. Esas piezas son muy costosas, señora. Empiezan en $50,000. Su tono implicaba que yo no podría pagarlas. Perfecto, respondí. Muéstremelas todas. Saqué mi tarjeta de crédito platino y la puse sobre el mostrador. Los ojos de la vendedora se agrandaron. Mientras examinaba un collar de diamantes espectacular, escuché voces familiares cerca de la entrada. Era Bárbara con Mónica, aparentemente también de compras. No podemos dejar que se vaya a Europa, susurraba Bárbara. Marco está destruido. No ha dormido en días. Yo me encargo, respondió Mónica con determinación. Esa mujer solo quiere atención. Le haremos una oferta que no pueda rechazar. Se acercaron al mostrador donde yo estaba, pero no me vieron inmediatamente porque estaba de espaldas probándome el collar. Disculpe, le dijo Mónica a la vendedora.
Estamos buscando algo especial para una reconciliación familiar. Algo que demuestre cuánto valoramos a una persona. La vendedora, que ahora me trataba como realeza después de ver mi tarjeta, señaló hacia las vitrinas básicas. Tenemos algunas piezas hermosas por allí. Me di vuelta lentamente. Doña Mónica, qué casualidad encontrarla aquí. Bárbara dio un grito ahogado al verme con el collar de diamantes puesto. Era una pieza espectacular que brillaba como fuego bajo las luces de la joyería. «Estefanía», balbuceó Mónica. ¡Qué sorpresa! La vendedora nos miraba confundida. ¿Se conocen? «Oh, sí», respondí con una sonrisa. «Somos familia, o al menos eso creían ellas». Mónica se puso roja. «Doña Estefanía, qué hermoso collar. Debe ser muy caro». Su voz tenía un tono forzado, tratando de mantener las apariencias. $65.000, respondí casualmente. «Pero me gusta tanto que creo que me lo llevo». Bárbara tambaleó. ¿$65.000? ¿En un collar? Su shock era delicioso. Esta era la misma mujer que me había dicho que no necesitaba tanto dinero. Mónica trató de recuperar la compostura. «Doña Estefanía, ya que estamos aquí, me gustaría hablar con usted. Marco está muy arrepentido. No ha comido en días, no puede trabajar. Bárbara también está sufriendo mucho». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso. «Qué lástima», respondí examinando unos aretes de zafiros. «Pero estoy segura de que usted, como su verdadera madre, podrá consolarlo». La vendedora seguía nuestra conversación con fascinación. Probablemente nunca había presenciado un drama familiar en su exclusiva boutique. Bárbara se acercó a mí desesperada. «Por favor, doña Estefanía. Marco me confesó todo. Me dijo que usted lo adoptó cuando era pequeño, que renunció a todo por él. Yo no sabía la historia completa». Sus lágrimas parecían genuinas, pero llegaban demasiado tarde. «Bárbara», le dije suavemente, «hace 3 semanas en tu boda, cuando me humillaron públicamente, ¿dónde estaban estas lágrimas de arrepentimiento? Cuando Marco me pidió más dinero al día siguiente, ¿dónde estaba esta comprensión de mi sacrificio?» Ella no pudo responder. Mónica intervino rápidamente. «Doña Estefanía, entendemos que cometimos errores, por eso estamos aquí. Queremos hacer las paces, queremos comprarle algo hermoso como símbolo de nuestra disculpa». Señaló hacia las vitrinas. «Elija lo que quiera, nosotras pagamos». La ironía era exquisita. Me estaban ofreciendo comprarme un regalo con mi propio dinero, indirectamente, ya que todo lo que tenían venía de Marco, y Marco había vivido de mis recursos durante años. «¡Qué generosas!», murmuré. «Pero ya elegí lo que quiero». Señalé el collar que llevaba puesto. $65.000, susurró Mónica, su cara perdiendo color. Eso es mucho dinero». Su reacción reveló la verdad sobre su supuesta riqueza. Si realmente fueran tan adineradas como presumían, 65.000 no sería tanto. «Para mí no es mucho», respondí. «De hecho, creo que también me llevaré estos aretes y esta pulsera». La cuenta total ascendía a $120.000. Bárbara se sentó en una silla, abrumada. Mónica trataba de mantener su dignidad, pero el shock era evidente. La vendedora procesó mi compra con eficiencia profesional. «¿Será todo en una tarjeta, señora?» «Sí, por favor». El sonido de la máquina procesando la transacción llenó el silencio tenso. Mónica y Bárbara me miraban como si fuera un extraterrestre. «Doña Estefanía», dijo Mónica finalmente, «claramente usted tiene recursos que desconocíamos. Esto cambia las cosas.
Podríamos ser socias en algunos negocios, formar una verdadera alianza familiar. Su cambio de táctica era tan obvio que resultaba patético. Doña Mónica, respondí mientras guardaba mis nuevas joyas. Cuando pensaban que era pobre, me trataron como basura. Ahora que saben que tengo dinero, quieren ser socias. ¿No ve lo problemático de esa lógica? Su silencio fue revelador. Bárbara se levantó tambaleándose. Doña Estefanía, sé que no merezco su perdón, pero Marco sí. Él la ama realmente. Está considerando hacer el video que usted pidió. Esa información captó mi atención. ¿En serio? ¿Y qué lo detiene? Su orgullo, admitió Bárbara. Tiene miedo de que sus amigos y colegas lo juzguen. Pero yo le dije que si realmente la ama, debería tragarse el orgullo. Por primera vez, Bárbara había dicho algo sensato. Era irónico que fuera ella quien entendiera lo que Marco necesitaba hacer. Bueno, dije dirigiéndome hacia la salida. Cuando Marco decida qué es más importante para él, mi amor o su imagen pública, ya sabe dónde encontrarme. Las dejé ahí, procesando mis palabras y probablemente calculando cuánto dinero habían visto salir de mi tarjeta. Esa tarde, mientras admiraba mis nuevas joyas en mi apartamento, reflexioné sobre el encuentro. Ver a Mónica y Bárbara en esa joyería había sido revelador. Su shock ante mi capacidad de gasto confirmó que nunca me habían tomado en serio como persona con recursos. Para ellas, yo siempre había sido la pariente pobre que necesitaba su caridad. Mi teléfono sonó. Era Marco. Esta vez decidí contestar. «Hola, hijo». Su voz sonaba ronca, agotada. «Mamá, Bárbara me contó que las viste en la joyería. Me dijo lo que compraste». Hubo una pausa. «No sabía que tenías tanto dinero disponible para gastos personales». «Marco», le dije, «hay muchas cosas sobre mí que nunca supiste porque nunca preguntaste». Su respiración era pesada al otro lado, de la línea. «Mamá, estoy considerando hacer el video, pero necesito saber que realmente vas a perdonarme si lo hago». Esa pregunta reveló exactamente quién era Marco. Incluso en su disculpa, necesitaba garantías. Necesitaba saber qué obtendría a cambio. «Marco», le respondí, «una disculpa genuina. No viene con condiciones. O sientes remordimiento real o no lo sientes. Tú decides». Marco colgó sin responder. Durante los siguientes 2 días no supe nada de él. Bárbara me envió algunos mensajes diciéndome que él estaba reflexionando profundamente sobre el video. Mónica intentó llamarme varias veces, pero yo no contesté. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. El tercer día, mientras empacaba mis pertenencias para la mudanza a Barcelona, mi teléfono explotó con notificaciones. Marco había subido el video a sus redes sociales. Con manos temblorosas, abrí la aplicación para verlo. Mi hijo aparecía en pantalla, claramente nervioso, con ojeras profundas. «Hola a todos», comenzó Marco con voz quebrada. «Necesito hablar de algo muy importante. Hace 3 semanas, en mi boda, cometí el error más grande de mi vida. Se pasó las manos por el cabello, visiblemente angustiado. Le dije a todos que quería agradecer a mi verdadera madre, refiriéndome a mi suegra». Mi corazón se aceleró mientras lo escuchaba. Lo que no dije esa noche es que mi verdadera madre, mi única madre, es Estefanía Herrera. Ella me adoptó cuando tenía 5 años, después de que mis padres biológicos murieran. Durante 45 años, me dio todo su amor, su tiempo, su dinero, sus sueños. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marco. Mi mamá trabajó 2 empleos para pagarme la escuela privada. Renunció a tener su propia familia para cuidarme.
Gastó todos sus ahorros en mi boda, $19,000 que había guardado toda su vida. Su voz se quebró completamente. Y yo la pagué con humillación pública. La traté como si no fuera nadie. La llamé al día siguiente de la boda pidiendo más dinero. Dejé que mi esposa la tratara mal. Permití que mi suegra la reemplazara. Marco sollozaba ahora sin control. Soy un hijo ingrato que no merece el amor de esa mujer extraordinaria. El video continuó por 5 minutos más. Marco detalló específicamente cada una de sus faltas, cada momento de desprecio hacia mí. Admitió que había sabido de la adopción, desde joven, pero que nunca me había agradecido realmente por salvar su vida. Confesó que me había visto como un cajero automático durante años. Mi mamá Estefanía me desheredó, continuó Marco, y tiene todo el derecho de hacerlo. Yo destruí nuestra relación por vanidad, por querer impresionar a personas que no valían la pena. Si ella decide irse a Europa y no volver a verme, lo entenderé, porque yo rompí el corazón de la única persona que me amó incondicionalmente. El video terminó con Marco mirando directamente a la cámara. Mamá, si estás viendo esto, quiero que sepas que lamento cada segundo de dolor que te causé. No espero tu perdón. Solo espero que encuentres la felicidad que mereces, con o sin mí. La pantalla se puso negra. Mis lágrimas caían sobre mi teléfono mientras leía los comentarios. Había cientos de ellos. «Eres un malagradecido», escribió alguien. «Esa mujer merece mejor hijo», comentó otro. «Espero que tu madre nunca te perdone», decía un tercero. El video se estaba volviendo viral. Mi teléfono sonó inmediatamente. Era Javier, mi amigo de la fábrica. «Estefanía, acabo de ver el video de Marco. Todo el mundo está hablando de eso. ¿Estás bien?» Su voz reflejaba shock y compasión. «Estoy bien, Javier. Mejor de lo que he estado en años». «Ese muchacho se ve destrozado», continuó Javier. «Pero lo que hizo en esa boda fue imperdonable. ¿Realmente te vas a Europa?» Miré alrededor de mi apartamento, las cajas empacadas, los pasajes ya comprados. «Sí, Javier, ya es hora de que viva para mí misma». Durante las siguientes horas, recibí llamadas de personas que no había escuchado en años. Antiguos compañeros de trabajo, vecinos, hasta algunos primos lejanos que habían visto el video. Todos expresaban su apoyo y su indignación por el trato que había recibido. «Siempre supimos que eras demasiado buena para él», me dijo mi antigua supervisora de la fábrica. Bárbara apareció en mi apartamento esa misma tarde, sin anunciarse. Su cara estaba hinchada de tanto llorar. «Doña Estefanía, por favor, abra. La puerta. Sé que está ahí». Su voz sonaba desesperada. Finalmente abrí, más por curiosidad que por compasión. «Marco no ha parado de llorar desde que subió el video», me dijo Bárbara entrando sin invitación. «Está recibiendo cientos de mensajes de odio. Sus compañeros de trabajo lo miran diferente. Algunos clientes han cancelado reuniones con él. Su descripción me llenó de una satisfacción que no esperaba». «¿Y?», le pregunté fríamente. «¿Eso supone que me debe importar?». Bárbara se dejó caer en mi sofá. «Doña Estefanía, él hizo lo que usted pidió. Hizo el video público. Se humilló completamente. ¿No es suficiente?». Su pregunta reveló cuán poco entendía la situación. «Bárbara», le expliqué pacientemente, «el video no borra 45 años de ingratitud. No deshace la humillación de la boda. No repara el daño emocional que ustedes me causaron durante años». Ella me miraba como si yo fuera irrazonable. «Pero se disculpó públicamente. Admitió sus errores». «Sí», coincidí. «Después de que descubriera mi dinero. Después de que supiera que iba a perder una herencia millonaria. ¿Crees que habría
hecho ese video si yo fuera realmente pobre? La pregunta la dejó sin respuesta porque ambas sabíamos la verdad. Bárbara intentó una táctica diferente. Doña Estefanía, yo también cometí errores. Fui muy joven, muy inmadura. Dejé que mi mamá influyera mis opiniones sobre usted. Sus disculpas sonaban ensayadas, desesperadas. Pero ahora entiendo. Usted es una mujer extraordinaria, fuerte, independiente. Bárbara, la interrumpí. Hace 3 semanas me dijiste que no necesitaba tanto dinero. Me sentaste en la mesa del fondo en la boda que yo pagué. Permitiste que Marco me humillara públicamente. ¿En qué momento durante esos años mostraste respeto hacia mí? Ella no pudo responder. Además, continué, ¿dónde está tu esposo ahora? ¿Por qué no vino él mismo a disculparse? Bárbara bajó la mirada. Está avergonzado. Dice que no puede mirarte a la cara después de lo que hizo. Su respuesta confirmó lo que sospechaba. Marco seguía siendo un cobarde. Doña Estefanía, suplicó Bárbara, denos una oportunidad. Podemos ser una familia real. Marco aprendió su lección. Yo también. Incluso mi mamá dice que se equivocó contigo. La mención de Mónica me hizo reír. Ah, ¿ahora Mónica admite que se equivocó? ¡Qué conveniente! Bárbara se puso de pie desesperada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesita para perdonarnos? Su pregunta reveló que aún no entendía. Seguía pensando que esto era una negociación, que había un precio para mi perdón. Bárbara, le dije dirigiéndome hacia la puerta. Algunas cosas no tienen precio. Algunas heridas no sanan. Algunas relaciones no se reparan. Pero el amor familiar, comenzó a decir. El amor familiar, la interrumpí. Se construye con respeto mutuo, no con súplicas desesperadas cuando se descubre una herencia. Abrí la puerta. Marco tuvo 45 años para demostrar amor familiar genuino. Eligió el desprecio. Ahora debe vivir con esa decisión. Bárbara salió llorando. Desde mi ventana la vi subir a un taxi, hablando frenéticamente por teléfono. Probablemente reportándole a Marco que su última estrategia había fallado. El video viral, las súplicas públicas, las promesas de cambio, nada funcionaba. Esa noche, mientras cenaba sola en mi terraza, me llegó un mensaje de Marco. Era una foto de él en lo que parecía ser una oficina médica. Mamá, estoy en terapia psicológica. Voy a trabajar en ser mejor persona. Te amo. Borré el mensaje sin responder. Su terapia llegaba demasiado tarde. Sus cambios eran reactivos, no proactivos. Todo lo que estaba haciendo ahora era por miedo a perder dinero, no por amor genuino hacia mí. La diferencia era crucial, y Marcos ya había mostrado sus verdaderas prioridades. Mi vuelo a Barcelona estaba programado para 5 días después. Mientras miraba las luces de la ciudad, me sentía completamente en paz con mi decisión. Marco había elegido reemplazarme como madre. Ahora yo estaba eligiendo reemplazarlo como hijo. Los últimos días antes de mi partida transcurrieron en una mezcla de preparativos y drama constante. El video de Marco había alcanzado más de 1 millón de visualizaciones. Los comentarios seguían llegando por miles, la mayoría apoyándome y condenando la ingratitud de mi hijo. Algunos medios locales incluso habían contactado al licenciado Raúl pidiendo entrevistas conmigo. Doña Estefanía se ha convertido en un símbolo de las madres maltratadas por hijos ingratos, me informó Raúl durante nuestra última reunión. Hay mujeres compartiendo sus propias historias similares en las redes sociales. Su caso ha tocado una fibra muy sensible en la sociedad. La ironía no se me escapaba. Después de décadas de silencio, finalmente tenía voz. 2 días antes de mi vuelo, Marco apareció en el lobby de mi edificio. El portero me llamó para anunciar su presencia. «Dígale que estoy empacando»,
le respondí. No tengo tiempo para visitas. Desde mi ventana pude verlo esperando en la calle durante horas, como un perro abandonado. Su presencia me molestaba, pero su desesperación ya no me conmovía. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Era Mónica, pero su tono había cambiado completamente. Doña Estefanía, necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre mi negocio. Su voz sonaba tensa, preocupada. ¿Su negocio?, pregunté intrigada. ¿Qué tiene que ver conmigo? El escándalo del video ha afectado mi empresa, admitió Mónica con dificultad. Algunos clientes importantes han cancelado contratos. Dicen que no quieren asociarse con la familia que maltrató a una madre adoptiva. Su confesión me llenó de satisfacción. Las consecuencias se estaban extendiendo más allá de Marco. ¡Qué lástima!, respondí sin una pizca de compasión. Pero estoy segura de que una mujer de negocios exitosa como usted encontrará la manera de recuperarse. El sarcasmo en mi voz era evidente. Doña Estefanía, suplicó Mónica, usted podría ayudarme. Una declaración pública diciendo que no guarda rencor hacia nuestra familia. ¿Quiere que mienta públicamente para salvar su reputación comercial? La interrumpí. Doña Mónica, usted orquestó mi humillación en esa boda. Usted convenció a Marco de que yo era reemplazable. Ahora está cosechando lo que sembró. Colgué antes de que pudiera responder. La noche anterior a mi partida, Bárbara y Marco aparecieron juntos en mi edificio. Esta vez subieron sin ser anunciados, probablemente sobornando al portero nocturno. Cuando tocaron mi puerta, yo ya estaba en pijama, relajándome con una copa de vino. «Mamá, por favor», gritó Marco a través de la puerta. «Solo dame 5 minutos. 5 minutos para explicarte todo». Su voz estaba ronca, desesperada. «Marco», le respondí desde adentro. «Tuviste 45 años para explicarme las cosas. Ya es demasiado tarde. No me puedes castigar para siempre». Explotó finalmente. «Soy tu hijo. Tienes que perdonarme». Su demanda revelaba su verdadero carácter. Incluso ahora, creía que tenía derecho a mi perdón, que yo le debía algo. «Marco», le dije claramente, «no te debo nada. Tú me debes 45 años de gratitud que nunca recibí». Bárbara intervino. Su voz, suplicante. «Doña Estefanía, Marco ha perdido 10 kilos. No puede trabajar, no puede dormir. Los médicos dicen que está en depresión severa». Sus palabras tenían la intención de despertar mi compasión maternal, pero solo confirmaron que Marco sufría por las consecuencias, no por arrepentimiento genuino. «Bárbara», respondí, «cuando Marco me humilló en la boda, ¿te preocupaste por mi salud mental? Cuando me pidió más dinero al día siguiente, ¿pensaste en mi bienestar emocional? El sufrimiento es una excelente maestra. Tal vez Marco aprenda algo de él». Se quedaron afuera de mi puerta durante 2 horas, alternando entre súplicas y reproches. Finalmente se fueron cuando amenacé con llamar a seguridad. Desde mi ventana los vi alejarse, Marco arrastrando los pies como un hombre derrotado. Era la imagen de la justicia actuando. La mañana de mi partida amaneció soleada y despejada. Mientras el servicio de mudanzas recogía mis últimas pertenencias, me sentí extrañamente ligera. Había vivido 70 años, 45 de ellos dedicados completamente a Marco. Ahora, por primera vez en décadas, viviría solo para mí. El licenciado Raúl llegó para despedirse y entregarme los documentos finales. «Todo está en orden, doña Estefanía. La fundación benéfica ya está establecida. Sus propiedades están bajo administración profesional y el Nuevo Testamento es irrevocable». Sus palabras sellaron oficialmente mi nueva vida. «¿Hay alguna posibilidad de que cambie de opinión?»,
Me preguntó Raúl con curiosidad profesional. Marco parece genuinamente arrepentido ahora. Sonreí tristemente. Licenciado, Marco está arrepentido de las consecuencias, no de sus acciones. Si yo fuera realmente pobre, ¿cree que estaría haciendo terapia y videos virales? Mi vuelo salía a las 6 de la tarde. A las 3, mientras esperaba el taxi al aeropuerto, mi teléfono sonó por última vez. Era Marco. Esta vez decidí contestar, no por compasión, sino para cerrar definitivamente este capítulo. Hola, Marco. Su respiración era pesada, entrecortada. Mamá, susurró. Sé que ya es tarde, pero necesito decirte algo antes de que te vayas. Esperé en silencio. Revisé mis fotos de la infancia anoche. Tú estás en todas, en cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante. Siempre estuviste ahí, siempre sonriendo, siempre orgullosa de mí. Sus palabras eran hermosas, pero llegaban demasiado tarde. Marco, le dije suavemente, esas fotos siempre estuvieron ahí. Mis sacrificios siempre fueron evidentes. Mi amor siempre fue incondicional. No necesitabas perder una herencia para darte cuenta de eso. El silencio se extendió entre nosotros. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó finalmente, su voz quebrada. ¿Alguna manera de ganarme tu perdón? Cerré mis ojos, sintiendo el peso de 45 años de maternidad. Marco, el perdón no se gana, se merece. Y eso se construye día a día, año tras año, con respeto y gratitud. Tú elegiste el camino opuesto. Entonces esto es para siempre, murmuró. Esta es tu decisión final. Su tono tenía una mezcla de desesperación y aceptación. Marco, le dije con voz firme, esto no es una decisión, es una consecuencia. La consecuencia natural de tus elecciones durante años. Colgué el teléfono y lo apagué. Mi taxi llegó puntualmente. Mientras bajaba del edificio por última vez, cargando solo una pequeña maleta con lo esencial, me sentí como una mariposa saliendo de su capullo. 70 años para aprender que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. El aeropuerto estaba lleno de familias despidiéndose, de parejas abrazándose, de niños llorando por separaciones temporales. Yo caminaba sola hacia mi nueva vida, pero no me sentía sola. Me sentía libre, libre de expectativas no correspondidas, libre de amor no valorado, libre de sacrificios no reconocidos. Mientras esperaba en la sala de embarque, pensé en las mujeres que había conocido a lo largo de mi vida. Mujeres que habían sacrificado todo por sus hijos, solo para ser olvidadas o maltratadas en su vejez. Mi historia se había vuelto viral porque no era única, era universal. Vuelo 847 con destino a Barcelona. Comenzamos el abordaje, anunció la voz del aeropuerto. Me levanté, ajusté mi bolso y caminé hacia mi nueva vida. No miré atrás ni una sola vez. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi apartamento en Barcelona, viendo el atardecer sobre el mar Mediterráneo. Mi nueva vida había superado todas mis expectativas. Había encontrado paz, propósito y, por primera vez en décadas, felicidad genuina que no dependía de la aprobación de otros. Mi apartamento en el barrio gótico era perfecto. 3 habitaciones con vista al mar, decorado con muebles que yo había elegido, lleno de plantas que yo cuidaba, rodeado de vecinos que me conocían como Estefanía, no como la madre de Marco. Aquí era simplemente una mujer independiente viviendo su mejor vida. Había establecido una rutina que me llenaba de satisfacción. Clases de pintura los martes, voluntariado en un centro de madres solteras los jueves, cenas con mis nuevas amigas los sábados. Por primera vez en mi vida adulta, mi tiempo me pertenecía completamente. No más esperar llamadas que nunca llegaban,
No más planes cancelados por caprichos ajenos. La fundación benéfica que había creado con mi herencia estaba prosperando. Madres Valientes había ayudado ya a 50 mujeres que adoptaron niños sin recursos familiares. Ver sus rostros de gratitud me daba más satisfacción que todos los años de crianza no reconocida. Estas mujeres valoraban mi apoyo porque entendían el sacrificio. Mi teléfono español rara vez sonaba con drama. Había cambiado todos mis números, cerrado mis redes sociales anteriores, cortado completamente con mi vida pasada. El licenciado Raúl me enviaba reportes mensuales sobre mis propiedades, pero no mencionaba a Marco, a menos que fuera estrictamente necesario. Una tarde de noviembre, mientras leía en mi sofá, recibí un email inesperado. Era de Javier, mi viejo, amigo de la fábrica. Estefanía, espero que estés bien en Barcelona. Te escribo porque pensé que debías saber. Marco se divorció. Bárbara lo dejó hace 3 meses. También perdió su trabajo por el escándalo del video. Está viviendo con Mónica ahora. Las noticias no me sorprendieron. Bárbara había mostrado su verdadero carácter cuando pensó que yo era pobre. Una vez que Marco perdió estatus y dinero, era lógico que lo abandonara. También quería contarte, continuaba Javier, que Marco ha estado yendo a terapia intensiva. El terapeuta dice que está trabajando temas profundos de abandono y gratitud. Borré el email sin responder. La terapia de Marco, su divorcio, sus problemas laborales, ya no eran mi responsabilidad. Durante 45 años había cargado con sus problemas como si fueran míos. Ahora él tendría que navegar su vida sin mi red de seguridad emocional y financiera. Un mes después, en diciembre, el licenciado Raúl me llamó con noticias que había estado esperando. Doña Estefanía, Marco está intentando impugnar el testamento. Contrató un abogado que alega que usted no estaba en sus facultades mentales cuando hizo los cambios. Su estrategia legal no me sorprendió. Era su último recurso desesperado. ¿Tiene alguna posibilidad de éxito?, pregunté tranquilamente. Raúl se rió. Ninguna. Tenemos videos de usted firmando los documentos, evaluaciones psicológicas que confirman su lucidez mental y testigos de su capacidad de decisión. Además, el juez ya vio el video viral donde Marco admite su maltrato hacia usted. Perfecto, respondí. Que pierda el dinero que no tiene en abogados. Será una lección adicional sobre las consecuencias de sus decisiones. Raúl procesó la documentación para defender mi testamento, pero ambos sabíamos que era una formalidad. Marco había perdido legal y moralmente. En enero recibí una carta que me llegó a través del consulado español. Era de Marco, escrita a mano en papel barato. «Mamá», comenzaba con letra temblorosa. «Sé que no tengo derecho a escribirte, pero necesito que sepas que finalmente entiendo todo lo que hiciste por mí. La terapia me ha abierto los ojos». La carta continuaba por 3 páginas detallando su proceso terapéutico, sus revelaciones sobre su comportamiento, sus planes para ser mejor persona. Terminaba con: «No espero tu perdón, pero espero que sepas que tu amor no fue en vano. Estoy tratando de ser el hombre que merecías como hijo». Leí la carta una sola vez y la guardé en un cajón. Sus palabras eran hermosas, pero llegaban demasiado tarde. El Marco que escribía esa carta había existido siempre dentro de él. Había elegido suprimirlo durante décadas por vanidad y conveniencia. Su despertar era su responsabilidad, no mi victoria. En marzo, mientras celebraba mi cumpleaños 71 en un restaurante frente al mar, con mis nuevas amigas catalanas, reflexioné sobre mi transformación. Carmen, una viuda alegre de 68 años, levantó su copa de cava. «Por Estefanía, la mujer más valiente que conocemos, por atreverse a vivir para ella misma, por rechazar el amor tóxico», añadió Isabel.
una artista retirada. Por demostrar que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Sus palabras me emocionaron más que cualquier felicitación que Marco me hubiera dado en décadas. Estas mujeres me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Esa noche, en la privacidad de mi apartamento, me permití llorar por primera vez desde mi llegada a Barcelona. No de tristeza, sino de alivio. Había pasado 70 años aprendiendo una lección crucial. El amor que te disminuye no es amor, es manipulación. La familia que solo te busca en emergencias no es familia, es conveniencia. Saqué una foto de Marco de cuando tenía 10 años. Era una imagen de nosotros en un parque. Él sonriendo en mis brazos, después de enseñarle a andar en bicicleta. Te amé con todo mi corazón, le susurré a la foto. Pero amar no significa permitir el maltrato. Espero que encuentres la paz que yo encontré. Guardé la foto en el mismo cajón donde estaba su carta. Mi pasado como madre sacrificada había terminado. Mi futuro como mujer completa había comenzado. A los 71 años, finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Desde mi terraza podía escuchar las olas del Mediterráneo, rompiendo contra las rocas. El sonido me recordaba que la vida, como el mar, está en constante movimiento. Las mareas cambian, las tormentas pasan, pero el océano permanece. Yo también había aprendido a permanecer, pero en mis propios términos. Mi teléfono vibró con un mensaje de la fundación. Una nueva madre soltera había adoptado gemelos y necesitaba apoyo. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Esta mujer recibiría toda la ayuda que yo nunca tuve, todo el reconocimiento que yo nunca recibí. Su gratitud no llenaría el vacío que Marco había dejado, pero construiría algo nuevo y hermoso. Al cerrar el teléfono, miré una vez más hacia el horizonte infinito. Barcelona me había dado algo que nunca pensé posible a mi edad, un nuevo comienzo. No me arrepentía de haber adoptado a Marco. Solo lamentaba no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. El viento mediterráneo movía las cortinas de mi terraza mientras me preparaba para dormir. Mañana sería otro día en mi nueva vida, lleno de posibilidades que yo elegiría. Por primera vez en 71 años, el futuro me pertenecía completamente. Y eso finalmente era suficiente.